pero al parecer no contribuyen en nada. Entonces, lo que hacemos es, pensamos, vamos a determinar reacciones en los apoyos y vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si miramos el lado que nos conviene trabajar, podría ser el lado izquierdo, que va a tener 3 fuerzas, seguramente porque AX va a ser 0. El lado derecho también va a tener 3 fuerzas conocidas. Así es que nos es indistinto trabajar con cualquiera de ellos. Y visto eso, procedemos, suma de momentos en A igual a 0. Tenemos 7,5 kilonewtons, tiene su brazo de momento, la fuerza de 5 kilonewtons también tiene una distancia horizontal medida desde A. Cada una de las fuerzas tienen sus valores de manera que no hay ningún inconveniente que nos impida hacer un cálculo rápido de la reacción vertical en B. Esa reacción entonces la conoceremos primero. Luego, como nos piden las fuerzas, las cargas en 3 elementos, lo que hacemos es cortar esos 3 elementos. Aquí, por suerte, es sencillo hacerlo con una línea. Caracterizamos algunas cosas que nos sean necesarias para el uso de las fuerzas. Aquí hay una fuerza horizontal. No habría problema. Si trabajásemos con el lado izquierdo, necesitaríamos un ángulo. Si trabajamos con el lado derecho, necesitamos también un ángulo. También, por suerte, miden lo mismo porque son alternos internos entre 2 horizontales y una diagonal, ¿no? Y nada más, creo que no necesitamos nada más que eso. Ahora, para determinar los ángulos, tenemos triángulos rectángulos con cateto vertical de 3 metros y cateto horizontal de 1,8 metros. De manera que con eso puedo tener la tangente de un ángulo y sacar el valor del ángulo, ¿no? Entonces hay bastante datos que podemos manejar aquí para poder determinar entonces lo que se nos está pidiendo. Bien, entonces ahora hago el corte, ya con un BY determinada, con los ángulos determinados, y procedemos a aplicar entonces las ecuaciones de equilibrio para determinar los valores que me han pedido. Si miramos ahí fuerzas, tenemos que reconocer muy bien las fuerzas desconocidas. Aquí en nuestro diagrama, cuando hacemos el corte, nos quedará una fuerza saliente aquí, desde el nudo E hacia el nudo F, hay una fuerza saliente. La otra fuerza desconocida viene desde D hacia F, y la otra fuerza va desde D hacia C. Esas 3 fuerzas son desconocidas. Las demás, tenemos aquí 2 conocidas, más la reacción de apoyo conocida. Esas son todas nuestras fuerzas. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre usar el criterio, elegir un punto ya del diagrama. Reitero de nuevo que este diagrama debía estar dibujado aparte, ¿no? Con las fuerzas correspondientes, y escogemos ahí qué punto nos sirve como centro de momento. Será un punto por donde pase la mayor cantidad de fuerza desconocida. Y aquí, evidentemente, para las 3 desconocidas, pues el nudo F es un punto que podemos utilizar, ¿no? Si por ahí pasan entonces 2 fuerzas desconocidas, esas no nos van a generar ningún impedimento para evaluar los momentos de las demás fuerzas respecto, repito, al nudo F. Tenemos en sentido horario 3 kilonewtons con su brazo de momento que es 1,8. Tenemos 4 kilonewtons con su brazo de momento que es 3,6 en metros, ¿no? Y tenemos la fuerza de la reacción de apoyo, que será BY. La fuerza BY es la que tenía, respecto al punto F, perdón, tiene 3 veces 1,8 como brazo de palanca, ¿no? La otra fuerza que va a generar torque, bueno, estos torques de estas 2 fuerzas son en sentido horario, dijimos, ¿no? La fuerza BY genera un torque positivo, es antihorario, y también la fuerza en el elemento CD es una fuerza que genera un torque antihorario. Entonces la única fuerza desconocida es la fuerza CD en ese conjunto de
productos que hemos hecho de fuerza por distancia. La única fuerza desconocida es CD, su brazo de momento es conocido, como vemos, ¿no? 3 metros. Despejamos de esa ecuación CD de inmediato, ¿no? Luego seguimos pensando si queremos aplicar otra ecuación de momento de fuerza. Pues buscamos otro punto. Aquí yo consideré que podríamos utilizar el nudo D, ¿no? Y podríamos determinar entonces el valor en EF. Porque si tenemos aquí como centro de momentos, la fuerza de 3 kilonewtons no va a generar torque. Esta otra fuerza está fuera de nuestro corte, observen. Solo estamos considerando lo que está dentro del corte que estamos usando. Dentro del corte tenemos dos fuerzas que tienen 3 y 4 kilonewtons y la reacción de apoyo BY. Más ahora ya tendríamos, ya calculamos, es conocida la fuerza CD, ¿no? Entonces, si hacemos suma de momentos en D, obviamente la fuerza CD no interviene para nada allí. Tampoco interviene la fuerza de 3 kilonewtons. Quedan entonces la fuerza de 4 kilonewtons que genera torque horario, torque antihorario BY, y la fuerza que va a generar torque horario también en D es la fuerza EF, ¿no? EF, su brazo de momento es toda esta distancia, que es 3 metros. El único desconocido allí es EF. Ahora, ¿cómo determinamos la otra fuerza que nos queda, que es DF? Podemos descomponerlo en componente horizontal y vertical y podríamos hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0 o sumatoria de fuerzas horizontales iguales a 0. Alguien dirá, profe, pero yo no quiero hacer sumatoria de fuerzas. Igual, entonces ya tengo dos sumatorias de momentos. Buscaré entonces un punto no alineado con estos dos y me servirá como centro de momentos, ¿no? Utilicé F, utilicé D, podría utilizar cualquier otro punto, hasta se me ocurre que podría ser el nudo B, por ejemplo. Entonces, genero suma de momentos respecto del punto B, la fuerza F no genera torque, la fuerza horizontal arriba, que es conocida, CD, genera torque, y tendría también como fuerza que genera torque la componente vertical y horizontal de esta fuerza DF, ¿no? Entonces, al hacer la suma de momentos, la única incógnita que aparece es justamente DF, aun cuando aparece como componente vertical y horizontal, la única incógnita es DF, porque esto va a estar en función a un ángulo conocido, ¿no? Va a ser entonces seno y coseno de un ángulo desconocido, pero DF es la única incógnita y se despeja también de allí, ¿verdad? Entonces tienen esa posibilidad de hacer ese trabajo. Alguien dice de repente, pucha, profe, pero no me gusta el punto B, no me gusta como centro de momento. Quiero uno que no sea el punto B. Listo, puede ser, por ejemplo, no alineado con estos dos, por ejemplo, E, ¿no? Entonces se hacen suma de momentos en E, la componente vertical de la fuerza que estamos buscando pasa por ahí, la componente horizontal sería la que genere torque, la fuerza CD genera torque, estas dos fuerzas que quedan aquí, vale decir la fuerza de 4 kilonewtons y la reacción BY generan torque, y listo. La fuerza FE no genera torque porque pasa por este punto E que estaríamos usando como centro de momento, ¿no? Entonces igual, se puede determinar también con eso, ¿no? Y creo que aún es mucho más corta aún la solución utilizando el punto E. Así es, jóvenes, esto es cuestión de inspeccionar, por eso se llama análisis, hay que analizar, no es cuestión de decir, bueno, ¿dónde aplico mis ecuaciones? ¿No? Primero hay que revisar bien, hay que determinar bien qué camino vamos a seguir
y qué es lo que vamos a encontrar si vamos por tal o cual ruta. Si no sabemos qué vamos a encontrar por una ruta, pues es como caminar hacia algo desconocido, ¿no? Sin saber a dónde vamos, es decir, hacer una especie de aventura. Y las aventuras, pues, no son ocasionales en estos casos. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, vamos a ver si tenemos algunos por aquí. Bueno, ya no, estos son problemas ya para nuestro tema que vamos a ver en la tarde, que es ya el análisis de los bastidores y las máquinas, que es el tema final ya de este capítulo. Bueno, jóvenes, entonces, un consejo finalmente aquí. Yo lo que quiero es que el informe de esta práctica sea realmente un informe bien hecho, porque estoy a punto de decidir algo que nos va a facilitar un poco las cosas. Si ustedes hacen un buen informe de esta parte, veo que ustedes realmente lo han trabajado bien, lo han analizado bien, entonces puedo estar ya con la confianza de que ustedes conocen medianamente esto y simplemente tendría yo ya los argumentos como para poderles asignar un problema del análisis estructural a fin de que ustedes puedan hacerlo ya como parte del examen, o sea, que ya tengamos una pregunta por adelantado desarrollado para el examen, porque el desarrollarlo juntos, todo esto, evaluar junto en un examen no es cosa de hacerlo en 2 horas, ¿no? Al menos sí tenemos, por ejemplo, un problema de análisis con el método de los nudos. Pues no nos vamos a demorar un poquito, nos demoramos bastante. Entonces, si el estudiante tiene cierto dominio, entonces simplemente se le asigna un problema para que lo trabajen y se comprueba simplemente que el alumno sí tiene conocimiento, sí sabe lo básico, lo necesario como para manejar ese tipo de teoría. Entonces eso quiero hacer aquí para ir acortando un poco la extensión del examen. Espero que en análisis estructural tengamos un problema ya desarrollado por adelantado. Y en análisis de vigas también es otro procedimiento un poquito amplio. Y pues nuestro examen entonces ya se centraría en algunos temas que sí son fáciles de poder trabajarlos en un examen de 2 horas, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, analizar una máquina, no nos lleva más allá de 15, 20 minutos. Eh, y así algún tema por ahí que nos quede ya de determinación de fuerzas internas en elementos multifuerza, por ejemplo, que vamos a ver en el capítulo siguiente. Ya nos es un poco más sencillo, es un poco más corto y se puede manejar esos temas en un par de horas, ¿no? Entonces es una invocación que les hago. A ver, quisiera ver los resultados de esto. Visto esos resultados, ya veré qué decisión tomo al respecto. Si no, iremos pensando en que debemos utilizar nuestras 4 horas de práctica seguramente para el examen de la segunda unidad. Eh, es un tanto cansado, es aburrido, ¿no? Pero bueno, veremos. Estamos para ver qué hacemos. Antes que se vayan, entonces,